Santo. Padre bueno, nos ponemos en tu presencia porque queremos meditar tu palabra, queremos vivir en tu verdad. Concédenos, Espíritu Santo, para poder tener las disposiciones que se deben ante la comunicación de tu verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos querido centrar este retiro espiritual de Semana Santa en la meditación, en la contemplación de un texto de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, que es la batalla espiritual, que ustedes también lo tienen al inicio del proyecto, de los versículos 11 al 20. La primera, después de la carátula, ahí está el texto. Para esta meditación, si lo desean, tomen apuntes. Sobre todo, también tomen apuntes de las citas bíblicas que vamos a mencionar, porque esas citas luego ustedes las van a hacer materia de su oración personal. ¿Contra quién luchamos? Aquí hay varios de ustedes que son padres o madres de niños pequeños. Supongamos que un día tú, papá o mamá, tú adulto, enciendes la televisión y ves algo de las noticias y ves varios informes de gente que está muriendo en las calles porque hay muchas pandillas de delincuentes, asaltantes, y tú te horrorizas un poco y cambias de canal y ves que en otro canal están informando sobre gente que muere atacada por delincuentes, y ves otro canal y resulta que hay guerras muy sangrientas, y llega el noticiero y ves todo eso comprimido. ¿Qué cosa haces tú, padre de familia, educador? ¿Qué cosa haces tú cuando vas constatando que existe todo eso? ¿Qué harías tú? ¿Le dirías a tu niño que mejor, ¿sabes qué? No salgas a la calle, no vayas al colegio, no estudies, quédate aquí? ¿Eso es lo que harías? Una vez yo me encontré con una señora que me dijo que ella no quería tener hijos, era joven, conocía a ella y a él, ¿no? Y me dijo que ella no quería tener hijos porque traerlos a esta vida para sufrir tanto, mejor no tenerlos. Fíjense qué filosofía. Me quedé callado y luego le respondí un poquito, ¿no? Le dije, si eso fuera verdad, entonces tampoco usted tendría por qué vivir. Mátese. Son mitos, falacias que tenemos. Y entonces, porque la vida es tan dura, ¿ya no merece ser vivida? Yo pienso que tú, como padre de familia, como educador, como familiar de un niño, lo que tendrías que hacer es enséñale a luchar y a defenderse. Claro, me parece lo más lógico. O sea, si las cosas son así,
entonces voy a invertir mi tiempo en enseñar a mi alumno, a mi niño, a mi sobrino, a mi nieto, en defenderse. Si las cosas son así, ¿qué prefieres tú? ¿Ponerle una especie de cono invisible para que lo proteja de todo lugar, pero lo vas a encerrar en una burbuja? ¿Qué cosa quieres hacer tú? Yo pienso que lo mejor, lo más razonable que podrías hacer es enseñarle a ese niño a defenderse, porque en algún momento le van a querer atacar cuando tú no estés. Enséñale a que se defienda. Enséñale a que esté protegido, pues, en lo posible, y enséñale a que también use su fuerza, su voz. Lo primero que hay que hacer cuando un pastor sabe que sus ovejas pueden ser atacadas por un lobo es enseñar a balar fuerte a sus ovejas. ¡Me! Enséñale a gritar a tus ovejas, para que cuando venga el lobo no se las coma silenciosamente, que se defienda, que griten. Conozco una señora, ¿no?, que estaban por robarle su monedero, su cartera en una calle, y entonces el choro, como decimos, se acerca y ya pone la mano en su cartera, está por arranchársela, ella voltea de inmediato, lo mira, y ¿qué es lo que hizo? Dio un grito tan fuerte, pero tan fuerte, de esos que algunas señoras son expertas, ¿no?, en un tono y en una nota, que el chorizo se asustó, tiró la carrera, se cayó, como pudo, se levantó y se fue corriendo. ¿Ya ven? A veces el mal nos saca ventaja porque nosotros nos quedamos mudos, inmóviles, petrificados. No, eso no es bueno. Si el mal te ataca, grita, clama, da un puñete, da un puntapié, sacúdete, párate, corre, haz escándalo, clávale las uñas. Sí, porque a veces el mal funciona porque los buenos se quedan calladitos, bien calladitos. Yo no te estoy diciendo que seas violento, solo que sepas defenderte y que enseñes a que tus menores se defiendan. Nosotros estamos metidos en un mundo material y espiritual en el que somos continuamente atacados aún sin darnos cuenta. Y esto es un poco lo que quieren perseguir estas meditaciones, que llegamos a ser plenamente conscientes de que en todo momento estamos siendo expuestos a un ataque espiritual. En este preciso momento, aquí, estamos expuestos a un ataque espiritual. Espero que no se asuste por esto, pero eso es verdad. También en la capilla, también en la misa, también en la adoración, también en el rosario, en todo momento. Estamos expuestos a un ataque espiritual. Y entonces nuestro deber es aprender a defendernos. Ese es el objetivo de todo este retiro. Que aprendamos a defendernos espiritualmente. Y no solo que digamos, ay, qué barbaridad, qué bello, qué bello. No, eso no sirve para nada. Y entonces debemos aprender a usar las armas y la armadura que Dios nos ha dado con la manifestación de su Hijo Jesucristo. Por eso está ese texto de Efesios 6. Y también tenemos que saber que, nos guste o no, estamos metidos en una batalla espiritual a gran escala. Y a veces sin cuartel. Nuestros enemigos espirituales, nos decía el catecismo clásico, son tres. ¿Alguien se acuerda? Demonio, mundo y carne.
Esos son los tres enemigos del espíritu: demonio, mundo y carne. Y los tres actúan muchas veces de modo coordinado. Sí, actúan de un modo muy coordinado. Agarren sus Biblias, Efesios 2, del 1 al 2. Efesios 2, del 1 al 2. Tengan en manos sus Biblias, por favor, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, versículo 1: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Está comenzando San Pablo a dirigirse a estos cristianos que se han convertido del paganismo y del pecado, y les dice: ustedes han vivido en otro tiempo en esos delitos y pecados según el proceder de este mundo. Primer enemigo, según el príncipe del imperio del aire. ¿A quién se refiere? Al diablo. Ese es el príncipe del imperio del aire. A mí siempre me impresiona que San Pablo le dice príncipe del imperio, pero lo relaciona con el aire. Esto es interesante, ¿eh? O sea, los seres espirituales, tanto los ángeles como el diablo y sus secuaces, están presentes en el aire. En el aire. Y claro, lógicamente, el jefe de ellos es el príncipe de este mundo, de este imperio que está en el aire. El espíritu que actúa en los rebeldes. El espíritu que actúa en los rebeldes. Interesante también esa definición que pone del diablo, ¿no? El espíritu que actúa en los rebeldes. Claro, en los rebeldes negativos, en los rebeldes que se rebelan a Dios. Entonces, si este espíritu está en el aire, nosotros estamos expuestos a su ataque. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Y entonces, este espíritu que está en el aire, que tiene sus secuaces, que son muchos, pues va a atacar de un modo insospechado. Y para ello hay que revestirnos de las armaduras de Dios. Vamos a Efesios 6, que lo tienen ahí cerca. Efesios 6, del 11 al 20. Puesto que creo que algunos todavía no han leído el texto, vamos a leerlo juntos. Leo de la versión de la Biblia de Jerusalén. Si tienen otra versión, paciencia, no hay problema, es la misma. Vamos a leer desde el 10 al 20. Efesios 6, del 10 al 20. Leo. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Otra vez San Pablo. E incluso pone varios nombres que él atribuye según los grupos de estos espíritus malos. Por ejemplo, ha mencionado principados, otro potestades, otro dominadores de este mundo tenebroso, espíritus del mal que están en él. Versículo 13. Por eso, tomen las armaduras de Dios para que puedan resistir en el día funesto y mantenerse firmes después de haber vencido todo. Pónganse en pie, ceñida su cintura con la verdad,
y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Entonces, San Pablo, cuando está escribiendo esta carta a los Efesios, él prácticamente ya está cautivo. Lo han apresado y se lo están llevando a Roma para que sea juzgado y ejecutado. Ojo con eso, ese antecedente, ese dato es muy interesante para entender este texto. San Pablo está siendo llevado a Roma prisionero. ¿Y quiénes los están llevando? Lo están llevando a Pablo. Un piquete de soldados romanos. Generalmente son 4 soldados. Entonces San Pablo ha podido observar detenidamente sus armaduras. Ha visto su lanza, su espada, ha visto su escudo, ha visto su coraza, ha visto su cinturón, ha visto sus sandalias, ha visto su casco. San Pablo se ha quedado mirando todo lo que tienen ellos, cómo están armados. No son unas muñequitas, son soldados romanos. Y esos soldados romanos están preparados para todo. Para todo. Y esos 4 lo están llevando a él. Y él está observando sus vestiduras. Y entonces va a poner esas vestiduras en el plan espiritual. Tenemos también que saber que estos enemigos que están en el aire, ¿no?, son guerreros también, pero nosotros vamos a vestirnos como Dios mismo se vistió de guerrero en el Antiguo Testamento, porque Dios también se vistió de guerrero en el Antiguo Testamento. Vayamos a ver Isaías 11, del 4 al 5. Tomen nota de estos textos. Isaías 11, del 4 al 5. Del 4 al 5. Dice el profeta, capítulo 11, versículos 4 y 5. Dice el profeta: juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Fíjense esto: herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Entonces, aquí estamos hablando de un Dios que también se arma, y aquí ha hablado de su cinturón, ¿no? Ha hablado de su ceñidor y ha hablado de que su boca va a ser como una vara y el soplo de sus labios va a matar al malvado. Dios también se prepara. Dios también se prepara. Podemos ver en el mismo Isaías, capítulo 59, más adelante, 59, versículos 16 y 17. Isaías 59, versículos 16 y 17. Si alguno tiene problemas en ubicar los libros de la Biblia, después lo voy a ubicar con calma y apunte el texto.
y después con calma los voy. Isaías 59, del 16 al 17. Dice el profeta: vio que no había nadie y se maravilló de que no hubiera intercesor. Entonces le salvó su brazo y su justicia le sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Se puso como túnica vestidos de venganza y se vistió el celo como un manto. Tremendo, ¿no? Ese es Yahvé. Ese es Yahvé que se arma. Y fíjense aquí que ya habló de algo distinto: el casco de salvación en su cabeza. Luego vamos a hablar detenidamente del casco de salvación. Y la justicia la tiene como coraza. Coincide con lo que Pablo ha dicho en Efesios 6. Y está hablando de sus vestidos de venganza. Y también dice del celo que tiene como un manto, porque el soldado romano, aparte de la vestidura de la coraza romana, tenía muchas veces una capa, un manto. Tenía su capa. Y con esa capa dormía. Y se protegía del frío. Nada más. Y era muy recio. Y él podía dormir a la intemperie. Y podía pasar días y noches sin comer ni beber nada. El soldado romano era muy temible. Y los demás soldados temían al soldado romano, porque era un tanque. Ya vamos a ver poco a poco todas sus vestiduras. Sabiduría, capítulo 5. Sabiduría, capítulo 5, versículos del 15 al 23. Sabiduría 5, del 15 al 23. Si tienen mucho problema en ubicarlo ahorita, no se preocupen, tomen nota y después lo verán. 5, del 15 al 23. Dice el libro de Sabiduría: los justos, en cambio, viven para siempre, encuentran su recompensa en el Señor, y el Altísimo cuida de ellos. Por eso recibirán un reino distinguido y una hermosa diadema de manos del Señor, pues con su diestra los protegerá y los escudará con su brazo. Tomará la armadura de su celo y armará a la creación para vengarse de sus enemigos. Vestirá la coraza de la justicia, se pondrá por casco un juicio imparcial, empuñará como escudo su santidad invencible, afilará la espada de su cólera implacable, y el universo luchará a su lado contra los insensatos. Partirán certeros los disparos de los rayos, como de arco bien tendido volarán de las nubes al blanco. Una catapulta disparará furiosa granizada. Las aguas del mar se embravecerán contra ellos, y los ríos los anegarán sin piedad. Un viento poderoso se levantará contra ellos, y los barrerá como un huracán. Así la iniquidad asolará toda la tierra, y la maldad derrocará los tronos de los poderosos. Tremendo. Vamos a repasar la armadura de Dios en este texto. A ver, por ejemplo, está hablando de que con su brazo los va a escudar. Su brazo es escudo. Otro, va a tomar la armadura de su celo. Otro, va a armar a la creación para vengarse de sus enemigos. Otro, va a vestir la coraza de su justicia. Otro, va a ponerse por casco un juicio imparcial. Otro, va a empuñar como escudo su santidad invencible. Otro, va a afilar la espada de su cólera implacable. Incluso va a tener disparos certeros de sus rayos. Es decir, este va a ser un guerrero, Yahvé, un guerrero que además tiene un arco y dispara sus saetas. Tremendo. Entre los soldados romanos había los de avanzada, que iban con el escudo grande,
iban protegiéndose de las flechas incendiarias y de las bolas encendidas que les enviaba el enemigo, pero había los que quedaban atrás, atrincherados o en muros, y ellos eran los arqueros. Y tenían unos arcos bien grandes con unas flechas que iban encendidas al otro lado. Y aparte de los arqueros, había otros guerreros, también con sus corazas, que tenían unas catapultas, que eran jaladas en carros de 4 llantas, y entonces ahí tenían una catapulta, que era una especie de bola, que estaba hecha de un material altamente inflamable, y lo lanzaban encendido. Y quedaba al otro lado, y incendiaba todo lo que tocaba. Esa era la lucha romana. Pero los más bravos eran los que estaban en avanzada, los que iban adelante con su escudo así, y caían y llovían y granizaban las flechas y las bombas y todo lo demás, y ellos seguían. Incluso tenían sus movimientos que eran muy interesantes. Cuando llegaba un momento en el cual los atacaban bastante, los 20 soldados romanos o 50 se apiñaban y se hacían como una especie de coraza gigante con sus escudos, y parecía un escarabajo que estaba moviéndose. Así se defendían y podían llegar hasta el enemigo con sus escudos. Y cuando él se descubría, de inmediato, espada, atacar espada. Esa era la guerra romana. Ya ve, se está preparando como un guerrero. Están durmiendo 5, no están luchando. Se está preparando como un guerrero. Atentos a esto, hermanos. Todas estas armas de Dios las recibe el cristiano desde su bautismo. Tú las has recibido, sí, hermanito, las has recibido. ¿Yo? Sí. Ahora puede ser que como no conoces tus armas, tampoco las uses. Y puede ser que hasta las has dejado guardaditas. Y en vez de un guerrero, eres la pantera rosa. Con todo respeto, la pantera rosa en una guerra romana muerta al instante. ¡Ah, que es bien linda! Pero la matan. Otros eran la rana René, igual muere. No está con su corazón. Bueno, las hemos recibido desde el bautismo, pero es necesario que nos revistamos de estas armas. Les cuento una anécdota mía, ¿ya? ¿Quieren o no quieren? Sí. Para animarles un poco. Yo estaba estudiando en el 3º o 4º de primaria en una escuela fiscal del barrio donde nací. Y por ahí el profesor, creo yo que porque mi papá fue el alcalde, me hizo policía escolar a mí. Ustedes saben. Y entonces, porque era un desastre, pero mira, era policía escolar. Y entonces, ustedes saben, no sé cómo ahora se usa eso, pero en mis tiempos de policía escolar, pues tenía todo unos distintivos. Primero te da tu varita, eso me gustaba, y luego tu cordón por aquí que va así, una cosita que cuelga, tu insignia acá, otra insignia acá, otra cosita por acá, y a mí me dio incluso hasta mi cinturón, un cinturón de donde se ponía la vara, y cuando había desfiles, mis escarpines blancos y mi kepí con toda la insignia por aquí, aparte galoncitos aquí, los videos por acá, y era bien bonito. Y claro, para nosotros los vanidosos era lo máximo. Pero ¿saben qué? A mí me dio una idea muy loca. ¿Saben cuál era la idea? No quería ponerme las insignias. Y no quería ponerme. Y cuando llegaba a la escuela, sin las insignias y sabían que yo era policía, estaban en la puerta los demás policías escolares. Me decían, ¡tú! ¿Por qué no te has puesto las insignias? Perdón, no me olvidé. Última vez. Pero mañana vienes con tu insignia. Sí,
siempre era así, porque nunca las llevaba. ¿Por qué no las llevaba? Hasta ahora no entiendo por qué no las llevaba. Porque mis demás compañeros con sus insignias andaban como soldados, ¿no? Claro, mi papá también quería verme así, para él también estar. ¿Por qué no te has puesto el control? Ya no me pega. Mentira, tenía vergüenza. No sé por qué. Pero claro, en los desfiles importantes ahí sí, caballero, tenía que ir con todo. Pero a veces nos pasa como cristianos eso, ¿no? Tenemos las insignias y no las usamos. Tenemos la armadura y no la usamos. No, eso es solo para cuando haya guerra. La guerra está ahora, aquí y está siempre. Vamos a ver las armaduras. ¿Qué nos dice San Pablo? Romanos 13:12. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos 13:12. ¿Qué cosa nos dice San Pablo? Nos dice lo siguiente. Bueno, pongamos desde el 11, ¿ya? Romanos 13, del 11, y así quieren, hasta el 14. Romanos 13, del 11 al 14. Leo. Tengan en cuenta el momento en que viven, porque es ya hora de levantarse del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revístanse más bien del Señor Jesucristo y no se preocupen de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Ajá, aquí San Pablo le da otra tonalidad. Entonces, la armadura de la cual estamos hablando es una armadura de luz. Es una armadura de luz. ¿De qué? De luz. De luz y de todos los demás que estamos aquí. ¿No? Es una armadura de luz contra las armaduras de las tinieblas. Porque también las tinieblas se han armado y tienen su propia armadura y tienen sus propias armas. Frente a un soldado que está bien armado, tú no puedes ir con tu flor de paz y amor. No, es que, no sé, me parece más bonito. ¡Te van a matar! Revístete de las armaduras de la luz. Y aquí ha dado una pista. No más en comilonas, ni borracheras, ni desenfrenos, ni cosas semejantes, sino revístanse del Señor Jesucristo. Interesante esa cuña que ha puesto San Pablo. Hay que pensarlo. Romanos 13:12. Pero voy a leer del 11 al 14. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Más adelante, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Apunten. Después la van a ver con calma. Primera de Tesalonicenses, del 5 al 8. ¿Qué cosa dice el apóstol? Dice así: nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el casco de la esperanza de salvación. ¿Qué cosa ha dicho? Ha dicho que nosotros, que somos de día, o sea que hay gente de la noche. Sí, no solo los noctámbulos lechuceros, hay otros que espiritual y moralmente son de la noche. Nosotros somos hijos de la luz primero y ahora hijos del día. Somos hijos del día. Y entonces, ¿qué hacemos los hijos del día? Revistamos la coraza de la fe y de la caridad. ¿Coraza de qué cosa? ¿De qué cosa? De la fe y la caridad. Y también dice, con el casco de la esperanza de salvación. ¿De qué es ese casco?
de la esperanza de salvación. Ese es el casco. Ya tenemos coraza y casco, un poquito más definidas. Y volvemos a Efesios 6. Volvamos a Efesios 6, que lo hemos visto primero. Efesios 6, del 10 al 20. Según este texto de San Pablo a los Efesios, entonces nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino contra entidades espirituales que están en el aire, lo hemos dicho. Entonces, nosotros aquí no estamos contando fábulas ni cuentitos bonitos, puesto que el mundo espiritual existe. ¿Qué cosa dice el credo niceno? ¿Se acuerdan? Hoy lo hemos rezado. Hay un momento en el cual dice: creo en Dios, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Se han dado cuenta de eso que ustedes y yo rezamos? Lo visible y lo invisible. Hay gente que dice: no, yo solo creo en lo que veo, lo que toco, lo que palpo, eso es lo que creo. Oye, entonces para ti el credo niceno no vale, porque el credo niceno está diciendo que Dios ha creado lo visible y lo invisible. Y cuando está hablando de lo invisible, está hablando de esta realidad espiritual que nos rodea a cada uno de nosotros. El mundo espiritual existe. Ya les podría contar yo 1.000.000 de cosas de estas, pero vamos a abreviar, después se las voy a contar. Nosotros no vemos nada con nuestros ojos de carne. Y eso es precisamente el motivo por el cual debemos estar preparados, porque nuestro enemigo es invisible. O sea, si tú tienes un enemigo visible, si por ejemplo ahí donde está Vanessa, ahí me está apuntando con un arma, yo la veo, ¿qué cosa hago? Me tiro al suelo para que no me caiga el proyectil. Y yo lo estoy viendo. Veo una persona que entra con una ametralladora, me escapo, me tiro, no sé. Yo lo veo y me puedo defender, puedo tomar alguna acción, o lo puedo neutralizar si es que eso es posible. Pero cuando un enemigo es invisible, dime tú, ¿cómo vas a atacar? Tienes que aprender una estrategia, y aquí te la vamos a enseñar, porque el enemigo es invisible. Y entonces cuando el enemigo es invisible, quiere decir que puede estar adelante, atrás, al costado, al otro costado, arriba, abajo. Sí, puede estar. Incluso puede estar en todos los flancos tuyos. Sí, porque es invisible. Y además, ¿sabes qué? Es un enemigo espiritual, no es material como tú y yo. Y como es espiritual, tiene facilidades. Puede atravesar paredes. Tú y yo, no, pues tú intenta atravesar, saca la mugre. El enemigo espiritual puede hacerlo. Tú no. ¿Saben qué? Es un enemigo que no duerme. ¿Saben por qué? Porque es espiritual. Los enemigos de carne y hueso como nosotros tienen que dormir, pues. Llega un momento en el cual, disculpa, por más soldado que seas, es la hora del sueño. ¿O no? ¿O no? Ya pues. Y también necesitas comer. Y hay veces que te sientes débil, te sientes cansado, hay el sol, hay el frío, me duele esto, me duele lo otro. ¿Sabes qué? Tu enemigo no tiene dolores. ¿Sabes por qué? Porque es espiritual. Tu enemigo no duerme, no come. ¿Sabes por qué? Porque no lo necesita. Tienes que estar preparado. Luchamos contra enemigos que no vemos. Entonces sus artimañas no las conocemos y sus trampas no las vemos. Estos enemigos son seres espirituales, entidades personales. Son el diablo y sus ángeles apóstatas. ¿Cuántos son, Padre?
Una vez en un exorcismo del padre Amor, él estaba exorcizando a una persona posesa y el diablo habló, el espíritu malo habló y le dijo: nosotros somos tantos que si nos pusiéramos todos juntos en el firmamento, ahorita en este momento sería de noche. Así le dijo. Ciertamente lo que dice el diablo en un exorcismo puede ser engañoso porque es mentiroso, ¿no? Pero algunas veces sí dice la verdad le vence. Entonces, miren, lo que dijo este espíritu malo ya es para pensar, ¿no? Si nos pusiéramos todos juntos en el firmamento, sería de noche. ¿Tantos son? Entonces, pues hay que tomar las precauciones. San Pablo los llama principados, potestades, dominadores, espíritus malignos que están en el aire. Estos seres malignos y invisibles buscan sobre todo, ¿qué cosa? Extraviar, perder y matar a los seres humanos. Tres cosas: extraviar, perder y matar a los seres humanos. Si no te puedo matar, te voy a extraviar. ¿En qué te extravío? En un vicio, en un pecado, en una inclinación desordenada. Te extravío ahí. No puedo extraviarte, entonces pues nada, te voy a dar algo para que te pierdas por ahí, moralmente, espiritualmente o incluso físicamente. Y si no, si puedo, también te mato. ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo del diablo y sus ángeles apóstatas quieren hacer todo esto con los seres humanos? ¿Saben por qué? ¿Sabían por qué? Buenos días. ¿Saben ustedes por qué? Porque son malos. No solo por eso. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen envidia del ser humano. Porque el ser humano, aun a pesar de ser un poco de barro y miseria, se ha ganado el cariño de Dios. Y eso al diablo le hace hervir la sangre, si es que tiene sangre. Le hace zapatear, si es que tiene zapatos. Le hace enojarse. Tiene envidia del ser humano, porque el ser humano se ha hecho acreedor al cariño infinito de Dios. Dios se ha enamorado del ser humano y se ha enamorado a tal punto del ser humano que el diablo y sus secuaces le han agarrado envidia al ser humano porque lo quiere, lo atiende, lo mima, lo educa, lo guía, lo protege como si fuera un ser espiritual. ¿Me entienden? ¿Se entendió? En esta película que hemos visto tantas veces y que es muy bonita, yo se la recomiendo, y si la han visto ya 5 veces, veanla otra vez, 5 veces más. Se llama Tierra de María. En esta película Tierra de María, los primeros 15 minutos son una hermosa catequesis teológica para quien está perdido en la fe. Veanla 15 minutos, los primeros 15 minutos pásenla a sus escolares, a sus catequizandos. ¿Ya? Y esa película pásenla 5 veces a sus niños y también a los mayores, porque ahí está el resumen de toda la historia de la salvación. Dios había creado todo hermoso, todo bello, y al final se le ocurre al Señor: oye, mira, claro, quiero hacer a alguien con el cual yo pueda ser amigo y al cual yo le voy a dar todo lo mío y él me va a devolver amor. Y ese ser humanito, sí, se va a llamar humanito, va a ser libre. Mis ángeles me adoran, pero me adoran porque están hechos para adorarme. No son libres, excepto el diablo y sus secuaces, que por un misterio que Dios nos explicará, se rebelaron. Pero ellos no son libres. En cambio, voy a ser un ser chiquitito que va a ser libre y que me va a amar a mí. Y yo le voy a amar a él. Y vamos a ser amigos. Y ahí formó con sus manos el ser humano. Lucifer estaba por ahí dando vueltas, se quedó mirando: ¿qué cosa hace el Señor? No sé, hoy está muy dedicado a un trabajo que tiene que hacer. ¿Qué cosa hace? No sé, está jugando con arcilla por ahí. Oye, pero trabaja tan dedicado y hasta sonríe y mira con cariño eso. Sí.
Nos ha dicho que es algo muy especial. Sopla su aliento, sale el ser humano. Lucifer se siente mal, porque a ese ser chiquitito de barro le está tomando mucha atención. Y por eso Lucifer hace caer al ser humano en el primer pecado, el pecado original, porque quiere que este ser humanito que no le cae bien. Y desde entonces se ha desencadenado una lucha. Satanás lucha para que el ser humano se extravíe, se pierda y se mate, porque es envidioso, por eso es mentiroso y es asesino. Esa es la lucha espiritual que tenemos. ¿El diablo se va a convertir padre? No, porque él conoce la verdad, y a pesar de conocer la verdad, la ha rechazado. No puede convertirse. ¿Nosotros podemos convertirnos? Sí, porque tanto todos ustedes y yo somos cositas así y no conocemos la verdad. Solo cuando rezamos mucho conocemos un poquito. Por eso Dios nos perdona, porque no conocemos toda la verdad. Somos hormiguitas chiquititas que al no conocer la verdad hacemos pavadas, que son los pecados. ¿Qué es un pecado? Es una pavada, es una burrada, es una asnada. ¿Por qué la cometes? Porque tienes tan poco alcance del conocimiento de la verdad que confundes las cosas. Tú pensabas que el licor era tu paraíso. Te has confundido, pues, hermano, porque tú no conoces nada. ¿Se te perdona? Sí, se te perdona porque eres una hormiga. Cuando una hormiga mira un edificio, no ve nada. Es tan grande que ya no le entran los ojos. Su compañero hormiga le dice: ¿qué cosa ves? La hormiga le dice: no sé, una mancha inmensa. La hormiga no sabe que es un edificio, que lo ha construido Odebrecht. Los PPK y todos. Pues bueno, la hormiga no sabe. Entonces la hormiguita va y dice: vamos a atacar a este monstruo. Y vamos. Pégale, pégale. Pum, 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 pum. Y no sabe que es todo un edificio. Pero ese atrevimiento de querer pegarle al edificio es el pecado. Le ofende a Dios, pero le ofende porque no le conoce. No sabe que es un gran edificio de 100 pisos. Ella es una hormiga. Por eso Dios le perdona, porque dice: ay, hormiguita, tu cerebro de hormiga no da para que te des cuenta que esto es un edificio. Por eso te perdono y siempre te voy a perdonar. Amén. Amén. Por eso Dios nos perdona. Y por eso tú y yo tenemos que confesarnos 15,000 veces, a veces de lo mismo, porque no entra acá, no entra acá ni acá. Sí, pues así es el asunto. ¿El diablo y sus ángeles apóstatas van a ser destruidos? Sí. Jesús volverá en la segunda venida gloriosa y va a echar al demonio y a sus secuaces al infierno para siempre. ¿Cuándo sucederá esto, Padre? No lo sabemos, pero tenemos señales que nos dicen que esos tiempos están por llegar. A prepararse, porque la lucha va a ser más fuerte. La iglesia va a ser probada. Van a perseguirla más de lo que ya le persiguen. Atentos, hermanos, va a haber una persecución muy fuerte y muy grande. Yo no sé cuándo, pero va a haber. Hay que prepararse. Sus hijos, sus nietos de repente la tengan que pasar. Hay que prepararlos, hay que hacerlos fuertes. Porque el diablo, antes de irse al infierno, va a querer destrozar todo lo que puede. Todo lo que puede. Pero cuando venga Jesús, lo va a derrotar finalmente. Nuestra lucha es muchas veces espiritual, otras veces es intelectual, otras veces es afectiva, otras veces incluso es física. Dios vencerá al diablo, sí, porque Dios es Dios y el diablito y sus amigos son criaturas. Dios es mucho más poderoso. Les voy a dejar para que lean
Apocalipsis capítulo 12. Está el enfrentamiento entre las huestes de Dios y el diablo, que ahí se le llama el dragón o la serpiente antigua. Apocalipsis 12. Y junto al diablo o serpiente o dragón están también dos personajes que van a estar junto a este diablo haciendo como una especie de falsa trinidad. Está el diablo, está la bestia y está el falso profeta. Es una especie de contratrinidad, ¿no? Es como un remedo de la Trinidad. ¿Ustedes sabían que el diablo es un remedador de Dios? Pues sí, todo lo remeda, todito. Entonces, nosotros tenemos que combatir con las armas de la luz. ¿Qué debemos hacer finalmente ante todo esto que hemos dicho? Primera cosa, no tengas miedo. El miedo es la única arma que tiene el diablo. Su espada es el miedo. El diablo actúa como un abusador de niños. ¿Qué cosa hace un abusador de niños? Primero los seduce, luego les mete miedo, luego abusa de ellos y luego les dice: si hablas tanto, te voy a matar a tus padres. Entonces el niñito, ¿qué hace? Se queda callado y sufre, y a veces sigue siendo abusado en silencio. ¿Cómo empezó todo? El abusador le metió miedo. Lo mismo hace el diablo. El diablo nos mete miedo, pero no sucumbamos al miedo. El padre Gabriel Amor decía una cosa muy interesante: tenerle miedo yo al diablo, por favor. Él me debe tener miedo a mí, porque yo soy sacerdote de Jesucristo. Y después se reía y decía: y además, yo soy más feo que el diablo. O sea, un cristiano jamás debe tenerle miedo, pero su táctica va a ser esa: asustarte. Esa es la táctica que maneja el enemigo. Segunda cosa, revístete de la armadura de Dios cada día. En el próximo encuentro vamos a cantar una canción que está aquí en el folleto que se llama La armadura de Dios. Yo les voy a invitar y van a llevarse este folleto, lo pueden cantar, y si quieren el archivo de sonido se lo podemos pasar. Todos los días revístete de la armadura de Dios antes de salir de casa. Ahí están las oraciones también para la protección de la sangre de Cristo. Siempre rezas, siempre, ¿no? Tercera cosa, vive en la verdad y en la luz. Vive en la verdad y en la luz. No aceptes mentiras, no digas mentiras, no vivas en la mentira. Rechaza la tiniebla, rechaza amuletos, talismanes, cosas que dan suerte, según algunos dicen que es una tontera. Rechaza supersticiones, brujerías. Esas cosas vienen del mal, no de Dios. Vive en la luz y en la verdad. Cuarta cosa, usa objetos bendecidos. Los que son de comunidad, lleven su crucifijo que está bendecido. No tengan vergüenza de llevarlo. Y si no pueden llevarlo encima de la ropa, metan debajo de la ropa. Lleven siempre un crucifijo bendecido, un rosario bendecido, un denario bendecido, una estampa de la Virgen bendecida. Llévenla siempre entre sus cosas, en su ropa, en su cartera, en su mochila. Siempre ténganlo, siempre. Y quinto, confíen en el poder de Dios. Confíen que Dios es poderoso, mucho más poderoso. Hasta aquí yo.